Entonces, ¿cómo entendemos el problema del tabaco? El fenómeno del tabaco es consecuencia de una cantidad de causas, de factores que influyen, ¿sí? En donde lo entendemos en este triángulo. Los epidemiólogos hablan de esto como el modelo de vector, agente, huésped. Si ustedes piensan en un problema como la malaria, ¿sí? La malaria, ¿cómo se transmite? Zancudo. Hay un mosquito que es el vector, o sea, el que causa la malaria no es el mosquito, pero el mosquito transporta, ¿sí? Transporta el organismo que causa la malaria. Si yo no tuviera el mosquito, sería más difícil para ese organismo contaminar, por ejemplo, a los seres humanos, ¿cierto? Porque no estaría el vehículo transmisor, eso es el vector, el vehículo transmisor. Los perros rabiosos son transmisores de rabia, las ratas que tienen la enfermedad del anta, esas son enfermedades transmitidas por vectores. El tabaco nosotros lo entendemos así, como una enfermedad transmitida por un vector. ¿Cuál es el vector? La industria tabacalera, ¿sí? Si no, imaginen un mundo sin industria tabacalera. Tendríamos que devolvernos a mediados del siglo XIX. O sea, sin la industria tabacalera como existe hoy, ¿sí? Tendríamos que devolvernos a mediados del siglo XIX. Antes de que se produjera de manera industrial el cigarrillo. Era una cosa muy artesanal, era un tema muy exótico, muy concentrado en unos pocos núcleos poblacionales que habían estado expuestos, por ejemplo, a viajar a las Américas y a familiarizarse con las formas de consumo de las comunidades nativas en nuestro continente, ¿sí? Esa es la historia del tabaco. Pero a finales del siglo XIX viene un momento crítico y es que se inventa la máquina para producir de manera masiva cigarrillos. Y entonces por primera vez surge un exceso de oferta enorme porque se producen millones de cigarrillos en muy poco tiempo. ¿Cuál fue la necesidad de quienes empezaron ese negocio, que lo empezaron en Inglaterra? Pues tener un mecanismo de promoción de ese producto, que antes no tenían esa necesidad porque pues la oferta era mucho más moderada y más artesanal. Entonces empieza a desarrollarse todo un aparato de promoción del producto. Desde finales del siglo XIX hay un video muy interesante para el que sea curioso sobre eso, que se llama Not a Cough in a Carload. Si a alguno le interesa, les puedo dar el link, de un profesor de la Universidad de Stanford, que él se ha dedicado a coleccionar piezas de publicidad de la industria tabacalera desde finales del siglo XIX hasta más o menos los años 90, y ver cómo ha evolucionado estas herramientas tan sofisticadas de promoción. ¿Qué fue lo primero que hicieron? A principios del siglo XX viene la época de las guerras, de las grandes guerras, y ahí se ve una oportunidad, y es en las raciones de los soldados incluir cigarrillos. El primer gran disparo de la epidemia se dio en hombres, y es por esa razón, ¿sí? Porque hubo mecanismos intencionales de promoción en un grupo particular, ¿sí? El tabaquismo era visto como algo socialmente aceptado entre hombres, pero era sancionado el consumo de cigarrillo entre las mujeres. Incluso hoy en día en Colombia, en algunas regiones, lo vemos, esa sanción social. Pasa en la costa, pasa en los Santanderes, por ejemplo. Y esa es una de las razones que, paradójicamente, ha protegido a las mujeres de la epidemia. Pero la industria no se queda quieta. El vector quiere seguir transmitiendo. ¿Por qué? Pues porque ese es el negocio. El interés económico es que yo tenga más fumadores, por supuesto. Entonces empiezan a hacer acciones de cambio cultural a través de técnicas de mercadeo muy sofisticadas para empezar a normalizar el consumo en mujeres, ¿sí? Luego también se asocia todo el tema de tabaco, y eso hay una cantidad de documentación sobre lo que ocurrió en los años 40 y 50 con actores de Hollywood, con los médicos, que fueron transmisores de la epidemia, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan que había una propaganda muy famosa, no lo deben recordar, pero
digamos, era una propaganda muy famosa en Estados Unidos en los años 50 que decía Camel, la marca que más doctores recomiendan, que hoy en día nos parece un absurdo, ¿sí? Tenemos fotografías de Frank Sinatra fumando y en las películas, por supuesto, pero también en las revistas de la época. Tenemos actrices de Hollywood que transmitían esta imagen de glamour, de elegancia, de éxito asociada con el consumo de tabaco. Luego viene el famoso hombre Marlboro, ¿sí? Ustedes, de nuevo, no estaban muy pequeños o no habían nacido, pero yo sí recuerdo las propagandas del hombre Marlboro en cine, que eran espectaculares. O sea, la música, la imagen que uno tenía de la libertad, de un mundo paradisíaco. Entonces uno asociaba siempre el cigarrillo con cosas muy positivas. Esa es la labor del vector. El vector siempre llega a favorecer el consumo de este producto, de nuevo porque hay un interés económico en este caso. Entonces, el vector incide sobre todo el entorno, sobre la cultura, sobre la economía, sobre los factores institucionales, sobre los medios de comunicación también. Y es a través de sus productos que llega al huésped, que es el fumador, o las personas no fumadoras que estamos expuestas al humo de segunda mano también. Cuando uno entiende esto, fíjense que ahí lo que menos pesa quizás son las decisiones de este personaje. Hay una cantidad de otras cosas que yo tengo que afectar si quiero que esto baje. ¿Sí? Es como si yo le pidiera a alguien que controlara una epidemia de malaria, pero dejo que los mosquitos hagan su agosto. Entonces siempre voy a estar tratando a la gente por problemas de malaria, pero no va a solucionar el problema de raíz, que es controlar el mosquito. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica, algo pasó aquí. Bien, no se ve muy bien, pero espero que después pueda compartirles el slide corregido. Aquí algo pasó con esta gráfica, pero lo que tenemos es, entonces, una opción es de controlar al vector. ¿Cómo controlamos hoy en día al vector? Con acciones que regulan la industria. ¿Qué sería lo primero que yo haría? Por lo que yo les he descrito de cómo se comporta el vector. ¿Cuál es el mecanismo que usa el vector para hacer la transmisión? La publicidad, ¿cierto? Las acciones de publicidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que cortar? Las acciones de publicidad. ¿Sí? Entonces, ahí vienen esas acciones de control de publicidad, promoción y patrocinio. ¿Sí? Entonces, por eso es que hoy en día no deberíamos ver maletas con distintivos de marcas de cigarrillos, un evento deportivo no debería estar siendo patrocinado por una marca de cigarrillos, no vemos en televisión propagandas de cigarrillos. ¿Dónde nos queda un reducto que es difícil de regular? Las redes sociales y el internet. O sea, ese es un problema que pues obviamente siempre tendremos, que es un reto para regular, pero evidentemente el interés de la regulación es tocar todos esos espacios. ¿Para qué? Para que quienes están más susceptibles de iniciar consumo no lo hagan, y esos que son más susceptibles de iniciar consumo son los jóvenes y niños. ¿Sí? Estadísticamente, ¿cuántas personas creen que inician el consumo en un país como el nuestro antes de los 20 años? O sea, si yo soy un fumador, la probabilidad de que yo haya iniciado antes de los 20 años. Alta. Más del 80% de los fumadores en un país como el nuestro iniciaron consumo antes de ser mayores de edad. Esa es la realidad. Y no somos un caso único. La realidad en el mundo es que la mayoría de los fumadores inicia antes de los 20 años. La gran mayoría de los fumadores inicia antes de los 20 años. Y eso tiene razones biológicas. No voy a detenerme en ellas, y la industria lo sabe.
Entonces, además de que es un problema de salud pública, además de los costos sociales y ambientales a los que me he referido, es un tema de protección de infancia y adolescencia. Porque hay un incentivo muy grande, a pesar de lo que puedan decir, digamos, en sus declaraciones públicas, hay un incentivo muy grande para venderle a menores de edad y a gente muy joven. Porque allí es donde se desarrolla la adicción más fácilmente, en esas edades. ¿Qué otras acciones yo puedo implementar? Ya son acciones que inciden no tanto sobre el lado de la oferta, sino sobre las decisiones de los consumidores, como ponerles un cigarrillo caro a través de los impuestos, ¿cierto? O establecer restricciones a dónde puedo fumar. Esas restricciones de dónde puedo fumar ayudan tanto a los fumadores como a los no fumadores. Evidentemente a los no fumadores porque los protejo de la exposición al humo de segunda mano, que es una exposición seria para la salud, con consecuencias serias para la salud. Y además está también demostrado en muchos estudios que ayuda a que muchos fumadores o reduzcan su consumo o empiecen a pensar en dejar de fumar y eventualmente logren dejar de fumar. Entonces es una ayudita, digamos, adicional, un impulso adicional para que empiecen a pensar en dejar de fumar. Podemos controlar la información que está en las cajetillas o la información que se le ofrece a los consumidores. Está también muy estudiado que descriptores como light, tabaco hecho con hojas de tabaco orgánico, todo ese tipo de descriptores con filtro, bajo en alquitrán, todos esos descriptores dan una falsa sensación de seguridad que no está basada en evidencia. Entonces, ese tipo de descriptores, usualmente en la regulación, están prohibidos. Lo mismo que queremos saber, pues, cuál es el contenido de nicotina, el contenido de alquitrán, sí, queremos saber esa información. Queremos, a través del etiquetado y el empaquetado, poder alertar a los consumidores sobre los daños que están asociados con el consumo de ese producto. Y por eso tenemos advertencias sanitarias, que en el caso de Colombia son pequeñitas, son 30%. Lo que nos dice la evidencia es que deberían ser por lo menos, para tener impacto, del 50% o más de la cajetilla. Si ustedes ven cajetillas en países como Uruguay, como el mismo Venezuela, como Panamá, para mencionar solamente países de nuestra región, son muchísimo más grandes y tienen mucho más impacto que nuestras pequeñas advertencias, que además tienen ese 30%, hay que repartírselo entre un texto y una imagen, y súmelo que tenemos cajetillas de 10, de una cajetilla de 10 son prácticamente irreconocibles esas imágenes. Entonces, ese es un reto que tenemos en el caso colombiano. Y, por supuesto, hay que ayudarle a la gente ofreciendo alternativas para dejar de fumar. ¿Sí? En eso estamos todavía en Colombia un poco quedados. Ahorita vamos a ver un resumen de cómo estamos en términos de regulación en Colombia. Pero es para que vean que muchas de las medidas están orientadas a incidir sobre el comportamiento y las decisiones del consumidor, pero no diciéndole, oye, no fumes, es malo para tu salud, sino influyendo sobre el entorno. Todas estas están orientadas a eso. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas hasta ahí?